santo es el Señor, y digno de adoración. Mi corazón ofrezco a ti, santo es él, santo es él, santo es él, Señor. Gracias, hermanos, tomen asiento. Voy a pedir a usted que abra su Biblia, por favor, en el libro de los Hechos, capítulo número 8. Allí vamos a estar leyendo en esta preciosa noche. El tiempo nos es prudente. Quiero compartir con algo con usted, hermano, que indudablemente nos puede, si lo ponemos en práctica, nos puede llevar al nivel que Dios desea para su vida, para la mía, y no solamente a un nivel individual, sino a un nivel congregacional. Usted sabe que la palabra de Dios tiene una promesa para la casa postrera. Aunque esa promesa, hermano, usted la encuentra en el Antiguo Testamento, pero recuérdese que muchas de las cosas que están en el Antiguo Testamento no solo están referidas a Israel, sino que también de una forma preciosa, de una forma hermosa, Dios la lleva de un rema hacia la iglesia, ¿de acuerdo? Todo, y lo dijo Pablo claramente, todo lo que está en el Antiguo Testamento era figura para cada uno de nosotros que estamos viviendo el final de los tiempos. Indudablemente, hermano, nosotros debemos entender y permitir que esa palabra verdaderamente cobre la vida que tiene que cobrar en cada uno de nosotros. La palabra dice, la casa postrera será mayor que la primera. Yo lo creo con todo mi corazón, mis amados hermanos. No solo como individuo, usted como persona debe acceder al nivel que Dios lo ha llamado a obtener en su vida, sino también a nivel congregacional. O sea, en pocas palabras, todos nosotros tenemos que alcanzar ese nivel. La palabra lo dice. Yo le invito a que lea en Efesios, hermano, y usted va a encontrar en el capítulo número 4 que todos tenemos que alcanzar un nivel en nuestra vida. No podemos quedarnos rezagados, y si nos quedamos rezagados, lamentablemente vamos a ver cómo otros alcanzan las glorias de Dios preparadas para el final, y el que se quede ¿me entendió, verdad? Disculpe usted, todavía tengo el sabor del tecito que estaba tomando hace un rato atrás, pero hermano, si nos quedamos rezagados, los únicos perjudicados somos nosotros. Esa es la realidad, hermano. Si yo me quedo rezagado, me quedo atrás, no puedo, porque de repente puse mirada en cualquier otra cosa, el único perjudicado voy a ser yo, no lo voy a perjudicar a usted. Dios no va a permitir que una persona nos perjudique a nosotros. Dios hace a un lado a ellos, pero cada uno de nosotros debemos pretender, no es la palabra pretender, desear alcanzar lo que Dios nos ha propuesto. Yo no sé usted, hermano, pero yo lo creo con todo mi corazón. Este último tiempo es para recibir glorias, pero así como es para recibir glorias, tenemos que entender algo que me dijo el Señor hace mucho tiempo atrás. No podemos pedirle algo al Señor sin que vengan dificultades. ¿Cuántos de los que estamos aquí alguna vez le pedimos paciencia a Dios? ¿Verdad que sí? A ver, levante la mano los que han pedido paciencia. Pues más con la esposa, perdón, ¿verdad? O sea, más la esposa con el esposo, esa es la realidad. Pero bueno, en algún momento hemos pedido paciencia. Yo me acuerdo, hermano, todavía era joven, era soltero, casi digo feliz, ¿verdad? Y no como esta noche, pero era soltero, hermano, y venía subiendo las gradas allí para ir al mezanín, hermano, y iba, pero yo con una tristeza, hermano, pero no tristeza de amargura ni nada de eso, sino por el hecho de que estaba siendo atacado por el enemigo y no paraba el fregado, ¿verdad? O sea, ahí está
molestaba y que molestaba y molestaba y molestaba. Y yo venía con tristeza en mi corazón y decía, Señor, ¿por qué me está pasando lo que me está pasando? Y justo en ese momento, así como yo venía subiendo, venía bajando un hermano, un pastor conocido, que en aquella época éramos muy amigos, y me dice, vos, che, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Te veo triste, es que vos, mira, te voy a contar. Y le digo, mira, me está pasando esto, aquello, lo otro, y mira, hermano, le saqué los rollos del mal muerto y le conté todo lo que me estaba pasando. Y me dice, hermano, ¿alguna vez pediste paciencia a Dios? Sí, hermano, si es lo que le vengo pidiendo, pues ahí está, ¿para qué pides? ¿Para qué pides? O sea, pedimos paciencia o pedimos cosas y no entendemos que Dios va a permitir que lleguen pruebas a nuestra vida para que tengamos la paciencia que deseamos. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos pedido fortaleza? Ayúdeme levantando la mano. Ahí está. Pues hermano, le van a venir ataques del enemigo. Dice, Señor, por favor, dame fortaleza. ¿Cuántos han pedido vencer una tentación? Levante la mano, pues el que no la levantó, cuentero va. Todos pedimos vencer algo en nuestra área, entonces el Señor va a permitir que vengan ataques a esa área para que tú logres la victoria confiando en el Señor. ¿Me estás entendiendo, hermano? Indudablemente Dios va a permitir que ciertas cosas pasen y la palabra lo dice, que lo que pidas con tus labios, lo que hables con tu boca se va a cumplir. Entonces alguien me dijo, entonces mejor ya no pido nada. Pues bueno, si no quieres pedir, no pidas. Pero qué rico es pedir y recibir en el aspecto, hermano, de que cuando vences la tentación, cuando vences la prueba, cuando sales adelante, te das cuenta que has avanzado y has ganado terreno en la vida espiritual. De eso se trata, hermano, de la única forma que podemos ganar terreno y alcanzar los niveles que Dios quiere para tu vida y para la mía, es enfrentarnos contra lo que viene. Amén. Amén. Por eso, hermano, me llama la atención lo que está sucediendo aquí. La iglesia, hermano, estaba comenzando, no sabemos cuánto tiempo pasó entre el capítulo número 1 del libro de los Hechos a este capítulo número 8, pero lo que sí sabemos son los acontecimientos que sucedieron y cómo la iglesia se fue desarrollando de una forma tan grande y maravillosa. Y yo quiero que usted lo vea, hermano, porque si nosotros como casa postrera vamos a ser mayor que esta iglesia de la que vamos a leer, tenemos que entender qué es lo que hace que una iglesia como congregación, no como individuo, como congregación se vuelva una iglesia poderosa. Dígame usted si está de acuerdo conmigo, ¿la iglesia del principio movía el poder de Dios o no lo movía? ¿Estamos de acuerdo en ello? Lo movía. Entonces, hermano, tenemos que entender que hay ciertas llaves para que Dios pueda accionar bendiciones sobre nuestra vida. Por ejemplo, la alabanza es una llave. ¿Por qué? Porque es la llave de David. Con la alabanza, hermano, usted y yo podemos lograr cosas tremendas y hermosas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, alguien dice, a mí los gritos cuando estamos en casa o algo medio me estorban, hermano. Porque lógico, ya estoy viejito, ¿verdad? Pero hermano, la cuestión es esta, hasta los gritos son una llave cuando lo hacemos en el Señor, no cuando le gritamos a la esposa, ¿va? O no cuando la esposa le grita al marido, no, tampoco. Cuando estamos en gritos de júbilo, ¿alguna vez ha hecho gritos de júbilo? Por ejemplo, es una victoria tremenda. ¿Qué es lo que hizo que los muros de Jericó cayeran? Todo el mundo dice la alabanza. No, hermano, ellos gritaron. Lea bien la palabra, por favor. Dice, la alabanza bota los muros. No. Los gritos de júbilo y las trompetas hicieron que esos muros cayeran. ¿Me está entendiendo? Hasta los gritos de júbilo. Por eso, hermano, si usted tiene júbilo, échese un grito. ¿Cuántos tienen júbilo aquí? Ahí está, pues.
Ahí está, y los muros caen, ¿de acuerdo? Los muros caen, es algo tremendo. Por ejemplo, también la oración es una llave. Por ejemplo, le guste o no le guste, ¿de acuerdo? Pero el ayunar no es un legalismo, es una llave también para poder adquirir ciertas cosas en nuestra vida. Aquí, hermano, hoy lo estaba mirando y decía, Señor, qué tremendo la llave que tú le diste a esta iglesia, y entendió la iglesia del principio que la única forma para poder mover el poder del Espíritu Santo, hay que usar esa llave. No le voy a decir cuál es la llave hasta el final o hasta el próximo domingo, dijo alguien. Hasta mañana, si quiere venga mañana. No, pero mire lo que dice, por favor, Hechos, capítulo número 8, cuando lo tenga, déme un amén fuerte. Versículo número 12, está un poco extenso, hermano, pero bien vale la pena para poder entender lo que está pasando aquí. Pero cuando creyeron a Felipe, ¿se acuerda qué era lo que estaba pasando en este capítulo? Había un mago, versículos anteriores, y permítame antes de leer, había un mago, en los versículos anteriores hablan de un mago, y a mí me gusta hacer esta aclaración, hermano, para que entendamos lo que era mago o lo que era magia en la época de las escrituras, ¿de acuerdo? Mago o magia no era un hombre que hacía trucos con cartas, con naipes, o que sacaba conejos de la galera, o que hacía desaparecer cosas. Magia era mover el poder de las tinieblas. Esa es la realidad cuando uno mira estas cosas, hermano. Y yo quiero que observe, porque aquí hay una batalla tremenda entre el poder del reino de las tinieblas y el poder que Cristo o que la iglesia movía en el nombre del Señor Jesucristo. Es importante, hermano, porque cuanto más cerca estemos del final de la gracia, del final de los tiempos, el reino de las tinieblas moverá. No es que el poder, esto hay que aclararlo, hermano, no es que el poder de Satanás crece. Satanás tiene siempre el mismo poder, no crece. Amén, amén. Pero el que tenemos nosotros, ese es todo poderoso, y toda autoridad está sobre él. Amén. Y eso Felipe lo había entendido. Escuche, por favor, hermano, él había entendido de que el poder que se movía en él y en la iglesia jamás podía ser superado por nadie en el universo entero. ¿Por qué? Porque es el poder de Cristo Jesús y la autoridad que el Padre le dio al nombre de Cristo Jesús. ¿Qué autoridad le dio? Autoridad sobre toda autoridad, y poder sobre todo poder, y nombre sobre todo nombre. Amén. Dale una ofrenda de palmas al Señor, hermano. O sea, ahí en el lugar donde estaban, hermano, había una convulsión tremenda. La gente estaba mirando a ¿cómo es que llamaba? Simón, ¿verdad? A este Simón el mago, hermano, y todo el mundo estaba atónito, porque encima, como todo buen engañador, hermano, decía, este es el poder de Dios. Pero cuidado, el poder de Dios siempre lleva a las personas a buscar de Él y a entregarse a Dios, y no a exaltar al enemigo o al reino de las tinieblas. Y jamás el poder de Dios te va a llevar a la idolatría. Amén. Esto hay que aclararlo también, hermano. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que dice que se me apareció una imagencita hasta en el piso, o en el pan, o hasta en los ravioles, ¿verdad? No, hermano. Y ahí están adorándole a un raviol. ¿Sabe lo que es un raviol, verdad? Es una comida italiana sabrosa. No hablemos de eso. Pues mire, hermano, no. Tenemos que entender, hermano, que cuando Dios mueve su poder, ese poder nos va a llevar a alabar y adorar al único que vive y reina eternamente y para siempre. Por eso mire lo que dice aquí, una vez más volvamos al verso 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe.
Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Mire por favor qué es lo que está sucediendo. Le aclaré hace un rato atrás, era un hombre que movía el poder de las tinieblas, pero el poder de Dios que se movía a través de Felipe, él como individuo, como iglesia y también la iglesia de Cristo, lo dejó atónito. O sea, en pocas palabras, se quedó con la boca abierta. ¿Cómo puede ser que este hombre que no tiene los conocimientos del reino de las tinieblas mueva ese poder? Indudablemente, hermano, no hace falta tener conocimiento de eso. Lo que hace falta es entender cuál es la llave para que la iglesia mueva el poder de Dios sobre la tierra. Hoy en día, hermano, y déjeme decirlo con toda libertad, por favor, y como lo he dicho siempre, yo me hago responsable de lo que digo, amén. Pero hoy en día la iglesia, o muchos hermanos, tienen que estar imitando, haciendo teatro, hermano, para poder atraer las personas, y no es el poder de Dios. El poder de Dios cambia y transforma la vida, y deja a los hombres atónitos porque se dan cuenta que hombres como tú y como yo, o mujeres que están aquí, hermano, que mueven el poder de Dios, no lo mueven por sus capacidades, sino porque es alguien que es sobrenatural, y es aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores. No mueves el poder por tu conocimiento, lo mueves porque Dios está contigo. Amén. Entonces, bueno, disculpe usted, yo tengo que leer. Y dice lo que estábamos leyendo, y estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Verso 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. Oye, hermano, disculpe, hermano, pero es que me viene de repente, va. Pero ¿se acuerda usted que en Samaria lo habían rechazado al Señor? Y hermano, ahora estaban recibiendo la palabra. Cosas mayores que estas haréis, le dijo el Señor a sus discípulos. Aquí está aconteciendo. En Samaria el Señor lo rechazan, pero ahora en Samaria, por causa de la prédica y del poder que Dios movía a través de Felipe, estaban recibiendo al Señor. Hermano, escuche, esto es algo que se cumplió hace ¿cuánto? Casi 2000 años atrás. Es algo que se va a cumplir hoy en día. Abrirás tus labios, y personas que rechazaron al Señor por años, por décadas, de repente el Señor los va a tomar, hermano, los va a cambiar y transformar, porque llegó el tiempo de que la iglesia mueva el poder de Dios como corresponde, pero con la llave que Dios nos ha otorgado. Mire que lo que dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Versículo 19, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Amén. Que Dios añada bendición a su palabra. Mis amados hermanos, le decía a usted, es impactante el comienzo de la iglesia. Porque todos nosotros hoy en día podemos leer la Escritura en el libro de los Hechos, e incluso podemos leer en los evangelios, en los 4 evangelios, estos hombres, hermano, que estaban comenzando en el tiempo del principio de la iglesia, no eran hombres especiales, no eran hombres que habían estudiado a los pies de Gamaliel o a los pies de alguien, hermano, que podía enseñarles las leyes y todo eso. Literalmente eran hombres
hombres del vulgo, o sea, eran hombres, hermano, algunos de ellos eran pescadores, muy pocos de ellos tenían algún tipo de instrucción en su vida, pero la realidad, hermano, que cuando los escuchaban hablar la palabra de Dios, decían, ¿y estos quiénes son que hablan con tanto denuedo? O sea, hermano, el Espíritu Santo los había tomado de una forma tan grande y maravillosa, que hasta en la forma de hablar, ellos parecían personas que habían adquirido algún tipo de estudio, de instrucción, por la forma en que hablaban. Eso es algo que pasa en tu vida y en la mía. Yo no sé si te ha pasado o no, pero hay personas que de repente te escuchan hablar y dicen en su interior, ¿y este es donde ha estudiado? Y tú y yo no hemos ido a ninguna universidad. A algunos nos costó salir del kindergarten, hermano, pero la cuestión es que Dios nos tomó y el Espíritu Santo es el que habla a través de nuestros labios. Es impactante porque somos seres humanos como cualquier otro, ¿o no, hermano? Eres exactamente igual que cualquiera que esté allí afuera. La única diferencia es que Dios está en ti. Es que el Espíritu Santo te tomó en el momento en que aceptaste a Cristo y estás dejando que el Espíritu Santo haga la obra que Dios ha comenzado. Es por eso que tu forma de hablar te delata. ¿Ah? Es por eso que te da, tú eres una aleluya pandereta. ¿Ah? Tú eres tú eres de aquellos que se la pasan gritando y saltando como trompito. Pues ¿cómo te diste cuenta? Tu forma de hablar, es así, hermano. ¿De acuerdo? Es lo que Dios está haciendo en tu vida y en la mía. Pero indudablemente tenemos que entender, hermano, que esa iglesia que estaba comenzando había entendido algo que hoy en día lamentablemente se ha perdido y no sabemos cuándo se perdió, pero sí sabemos que Dios quiere que la iglesia recupere esa llave. Es impactante porque cuando tú observas la historia de la iglesia, hermano, yo te invito a que leas la historia de la iglesia, no solamente en la Biblia, sino que busques en libros de historia, ¿de acuerdo? O que busques en internet, como me dice mi hija a veces, Google it. Ok. Vete a Google, hermano, y empieza a buscar la historia de la iglesia y te vas a dar cuenta que la iglesia, a medida que fue pasando los años y a medida que la iglesia dejó que la contaminación del mundo y de la idolatría vaya entrando dentro de la iglesia, la iglesia fue perdiendo un montón de cosas, hermano. La iglesia fue perdiendo lo que era los dones, fue perdiendo lo que era el don de lenguas, fue perdiendo inclusive el mover del Espíritu. La iglesia había llegado a tal punto, hermano, donde era todo monótono y se convirtió en lo que hoy nosotros conocemos como iglesia, no voy a decir católica para no meterme en líos. La realidad, hermano, es de que cuando este Lutero sale de la iglesia católica, ¿de acuerdo? ¿Cuántos conocen la historia? Y que clavó sus 99 tesis en la puerta ahí, ¿verdad? Y toda la onda, hermano. Había cosas que la iglesia no la tenía, que no las conocía, porque en el transcurso de los años y de los siglos se habían perdido. Imagínense generaciones enteras, hermano, que no sabían lo que era hablar en lenguas. Generaciones enteras que no sabían que a Dios se le debía buscar por la fe y que uno se salvaba por la fe y no por obras. Generaciones enteras que se iban y se confesaban, hermano, y que salían del confesionario y salían igual. Por más que el curita o quien fuera, que no curan nada, ¿verdad? Pero bueno, que el cura o quien fuera, hermano, le dijera te absuelvo y le tirara esa agua maldita, ¿verdad? No había ningún cambio en las personas, seguían igual, hasta que llegaron al punto, hermano, donde se compraban los perdones de pecado con anterioridad. O sea, antes de que mataran al fulano, decían, ¿cuánto me cuesta el que me perdone un asesinato que voy a hacer? Y tanto, pues aquí está, ya estoy perdonado antes de tiempo. Y nosotros nos reímos hoy en día, pero las indulgencias fueron una realidad.
¿De acuerdo? Usted sabe muy bien la persecución que hubo, la Inquisición, que de santa no tuvo, hermano, absolutamente nada. La Inquisición fue una realidad. ¿Por qué? Porque querían apagar lo que estaba aconteciendo. Pero cuando Dios levanta a su pueblo, no hay nadie que pueda apagarlo. Podrán matar este cuerpo, pero la verdad de Dios jamás se podrá apagar. Y usted sabe, hermano, que a través de los tiempos, de las edades, la iglesia poco a poco fue recuperando las verdades grandes y maravillosas hasta el punto que llegamos, hermano, donde en 1914, si es que no me equivoco, el Espíritu Santo desciende una vez más aquí en Lancaster, hermano, con una fuerza y un poder tremendo, donde las lenguas empezaron a funcionar una vez más. Escuche, por favor, ¿por qué el Espíritu Santo empezó a hacer cosas otra vez? Porque estamos llegando al final de los tiempos y antes que el Señor venga y irrumpa en las nubes, la iglesia tiene que estar con todo el poder que Dios derrama sobre ella. Esa es la realidad de la iglesia y del tiempo que te ha tocado vivir, mi hermano. No nos ha tocado vivir en tiempo de oscurantismo, nos ha tocado vivir en el tiempo del poder y de la gloria de Dios derramada sobre la iglesia de Cristo. Amén. Aunque no me des un amén, amén igual. Mira, hermano, cuando yo miro esto, digo, Señor, qué cosa tremenda. Estos venían, si me permite decirlo de esta forma, de una época donde las cosas también se habían perdido y no se conocían. Pero en el momento en que el Espíritu Santo desciende, estos hombres y mujeres, incluyámoslas por favor, porque la palabra dice en el libro de los Hechos, capítulo 1 y capítulo 2, que estaban reunidos no solamente 120 varones, estaban los varones y mujeres también. Amén. Y dice ahí claramente, y estaban, escuche por favor, para ver cómo le queda el ojo a los católicos, estaba ahí María y los hermanos del Señor Jesucristo. Amén. Sus hermanos estaban allí, hermanos, yo no quiero armar bronca con nadie, pero es una realidad. Estaban allí, hermano, y de repente el Espíritu Santo los toma a todos y usted sabe lo que acontece. Comienza la iglesia de una forma maravillosa. Pasan 100, 200 años de cosas gloriosas, hermano, y en el año 300 y algo de nuestra era, Constantino declara que la religión del imperio es el cristianismo y se paseó sobre la iglesia. Metió todas las herejías que pudo y más todavía. Y usted sabe cuál es, no vamos a entrar en detalle porque no tiene sentido. Pero el poder que la iglesia tenía que tener fue menguando poco a poco. ¿Por qué? Porque se permitió entrar la contaminación del paganismo dentro de la iglesia. Y hoy en día la iglesia, si hay algo que tiene que entender, es que debemos quitar toda forma de paganismo y toda forma de engaño y de mentira de nuestras vidas para que el poder de Dios pueda fluir como tiene que fluir. Nada que venga de parte de Dios podrá fluir como debe fluir, a menos que el cristiano, el hijo y la hija de Dios, permita que el Espíritu Santo haga la obra que tiene que hacer. Yo puedo decir, pero hermanos, yo llevo chorrocientos años en el Evangelio. Oh, hermano, todavía tenemos cosas que son desagradables. Todavía hay cosas en nuestra vida que son formas de paganismo y no nos hemos dado cuenta porque lo tenemos tan, pero tan enraizado que creemos que es correcto. Pero Dios, al tiempo justo y exacto, nos va a mostrar qué es lo que le desagrada y qué es lo que le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos que mover el poder de Dios y tenemos que ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Bueno, el que no dijo amén no lo va a hacer, ¿verdad? Pero bueno, nada, no depende de mí, hermano, depende de usted y del Señor. Pero mire, le decía a usted, hermano, aquí se está moviendo un tumulto, la gente se está amontonando porque ven a Simón, hermano, que está moviendo un poder extraño, un poder que está haciendo cosas y decía, este es el gran poder de Dios, hasta que llega Felipe. Hasta que llega ese hombre, hermano, con la llave de parte de Dios para que el poder de Dios se moviera y convirtiera no solo a los que estaban alrededor de Simón, sino también a Simón mismo.
Hermano, por favor, es cierto, Simón se equivocó, no se equivocó Pedro, se equivocó Simón cuando dijo, te voy a dar dinero, aquí tengo $100,000, dame ese poder, dame eso para que cuando yo ponga las manos venga el Espíritu. No, hermano, eso es mentira, el que se confundió fue Simón, porque estaba acostumbrado a algo, y una de las cosas que debemos entender es que el Espíritu Santo lo que quiere es romper costumbres en nuestras vidas para establecer lo de Dios en nuestro ser. Amén. Entonces viene este Felipe, hermano, y empieza a hablar. Hermano, escuche por favor, empieza a hablar y la gente se torna hacia Felipe, y Felipe no solamente con el hablar, empiezan a haber milagros y prodigios. Escuche por favor, o sea que cuando tú abres tus labios, cuando mueves la llave que Dios le dio a la iglesia y abres tus labios, se mueve el poder, hay milagros, maravillas de parte de Dios en la vida del que te escucha. Nosotros resumimos los milagros en sanidades de cuerpo. ¿De acuerdo? Nosotros resumimos los milagros en que un muerto resucita, pero el milagro más grande y hermoso es que un alma entienda que lo que estás hablando viene de parte de Dios y le impacta en su alma. Y que ese espíritu que estaba atado, ese espíritu que estaba amarrado, de repente por la palabra que salió de tus labios, quedó libre. Oh, hermano, qué cosa hermosa. Qué cosa preciosa es ver eso, hermano. Para mí no hay milagro más grande y maravilloso que una palabra libere a alguien que está en cautiverio. Oh, hermano, que una sanidad puede ser sano de lo que tú quieras, pero si sigue en cautiverio su alma y su espíritu, de nada sirvió. ¿Me está entendiendo? Hermano, la palabra de Dios mueve el poder para liberar las almas, como aquella mujer en el pozo de Jacob, hermano, que estaba amarrada, atada por todo lo que le había pasado en la vida, y cuando llega el Señor empieza a abrir sus labios y habla con esa mujer con una paz y una tranquilidad, el Señor, que la dejó libre. Y cuando ella se sintió libre, hermano, en lugar de seguir hablando con el Señor, salió corriendo a Samaria. Salió corriendo, oh hermano, oh samaritano, samaritana, soy libre, soy libre, soy libre. Oh hermano, escuche, y le dice, el que está allí en el pozo lo hizo. Y salieron todos a ver quién estaba en el pozo, hermano. Wow. Hermano, la palabra de Dios mueve milagros, maravillas. Oh, hermano, hace cosas que la gente no se imagina. Y mire, hermano, por favor, para muestra basta un botón, dijo, según San Siconi. Hermano, ¿no estaba preso Pedro? ¿Ah? ¿No estaba preso Pedro, hermano? Y de repente los otros por allá orando, lo vamos a ver dentro de un rato, por allá orando, y viene un ángel y lo libera. Hermano, estaba preso. Y estaba preso no en una carcelita de ahí de cómoda, ¿verdad? Que estaba con aire acondicionado y toda la onda, y su pantalla de 70 pulgadas y todo eso, hermano. Ese estaba en lo más profundo de las cárceles. Las cárceles antes romanas, hermano, eran de esa forma. No eran como los edificios que vemos hoy en día, que hasta un lujo son, hermano. Qué bueno caer preso. No. Prefiero caer preso, ¿verdad? Pero no, hermano. Escuche, por favor, las cárceles de ahora son un lujo. Allá cavaban pozos y allá los metían, le hacían una puerta, un cepo, y ahí se quedaban, hermano. Amarrados de las manos, de la cabeza y de los pies, y no se podían mover. Pero usted encuentra que Pablo se puso a cantar y a alabar a Dios. ¿Es así o no? Y de repente dice que todo tembló, hermano, y fue liberado. Pedro, hermano, estábamos hablando de Pedro. Pedro, viene un ángel, le abre la puerta y el otro pensaba que estaba soñando. Oh, hermano, mire el poder de la palabra, lo que hace, hermano, cuando hay hombres y mujeres que entienden el secreto de la llave para llevarle libertad a los demás. Hermano, hay un poder que está encerrado dentro de ti. Hay un poder que Dios ha colocado en tu interior. Eso se mueve a través del Espíritu Santo, pero tienes que entender en esta noche qué es lo que va a hacer que ese poder se mueva en ti
y en el resto de la congregación donde estamos hoy en día. Yo lo creo con todo mi corazón, hermano. Si hoy tú y yo estamos juntos en este lugar, es porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros juntos. Y hay personas que se desesperan porque no ven. Pero hermano, no te desesperes, aprende a esperar. Ten paciencia. La paciencia se encuentra y se obtiene a través del saber esperar. Amén. Amén. Yo lo he contado, hermano, cuando yo llegué aquí, en el año que llegué, hermano, no quiero decir, puedo decir, uy, qué viejo que está, ¿verdad? Pero cuando llegué aquí, hermano, a los meses el Señor me habló y me dijo, te voy a llevar a tal lugar a predicar el evangelio. Y yo, hermano, me quedé callado, no lo comenté con nadie. Lo dejé, dije, por las dudas que sea mi pensar, ¿verdad? Pero el Señor me lo fue confirmando y yo nunca hablé y pasaron literalmente 6 años. 6 años. Y el Señor me dijo, espera, lo que yo te prometí lo voy a hacer. El Señor, hermano, me lo cumplió en el 92 y muchos de los que están aquí oraron por mí ese día cuando estábamos saliendo con mi esposa y mi hijo. Dios lo cumplió. Uno tiene que aprender que la paciencia se obtiene, se adquiere a través del saber esperar en Cristo Jesús. Y no que el Señor te dice, te voy a usar y ahí sales corriendo sin preparación y sin que Dios te diga, ahorita lánzate y haces una monserga de todo. ¿Me estás entendiendo? Siempre hay que saber esperar en Dios. Entonces yo quiero que observe, por favor, aquí la llave la vamos a ver y está en la clave o la llave de esto está en un, ¿cómo es que se? En un común denominador de lo que vamos a leer en los versículos que vamos a leer. Por favor, abra su Biblia en Hechos, capítulo número 1. Verso 14, yo sé que allá atrás me van a colgar porque no les mandé todos los versículos, pero está bien, ni los pongan, hermano, así ejercitan la Biblia que traen ahí, ¿verdad? Porque muchos le hacen al cuento y lo único que hacen es leer la pantalla, ¿verdad? Pero pónganmelo aquí así, no. Hechos capítulo número 1, verso 14, cuando lo tenga, deme un amén. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, ¿quién? La madre de Jesús y con sus hermanos. Okay. Esto es lo que estábamos diciendo hace un rato atrás. Pero aquí hay una palabra, hermano, que es un común denominador en cada uno de los versículos que vamos a leer. La iglesia entendió que tenía que esperar y perseverar. Eso no es la llave, ¿de acuerdo? La llave está en el versículo, pero no se lo voy a decir todavía. Pero hermano, mire por favor, ellos entendieron que tenían que perseverar porque el Señor les dijo claramente, esperen en el aposento alto hasta que venga poder sobre ustedes. Amén. Entonces, ellos entendieron y dijeron, bueno, va a venir poder. ¿Cuánto va a tardar? No sabemos cuánto va a tardar, pero si el Señor lo dijo, va a acontecer. O sea, una de las primeras claves que tenemos que tener en nuestro corazón, en nuestra mente, en todo nuestro ser, que lo que Dios promete, lo cumple. No a tu tiempo y no a mi tiempo, al tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque subieron 500 al aposento alto y solo quedaron 120. ¿Qué pasó con los otros 380? Lo que sucedió con los 380 es que no supieron permanecer. ¿Me está entendiendo? Y se perdieron ese poder. Yo no estoy diciendo que dejaron de ser cristianos, no estoy diciendo que dejaron de ser hijos de Dios. Se perdieron lo que Dios iba a derramar sobre la casa primera. Hoy en día hay muchos que se están desesperando y solamente andan buscando señales, y son señales falsas, porque las señales de Dios te hacen permanecer en el lugar que Dios te ha elegido para que estés. Eso es así, hermano. Yo conozco hermanos y hermanas que tienen 40 años en este lugar y celebro por ello, hermano. Ay, ¿por qué, hermano? Porque saben esperar en Dios.
Y cuando Dios derrame lo que tiene que derramar, ellos verán la gloria final de la iglesia postrera. Hermano, ahora veamos el capítulo número 2, verso 1, por favor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos como unánimes y juntos. Volvamos al capítulo 1, verso 14, me olvidé de mencionar dos cosas. Perseveraban, dice ahí, en oración y en ruego. O sea, no estaban perseverando viendo a River y Boca. No estaban perseverando jugando al Mario Bros. No sé si todavía eso existe, hermano, al Mario Brothers. No estaban jugando al Nintendo ni nada de eso, ni viendo novelas, hermana. ¿Qué estaban haciendo? Orando. ¿Y qué más? Dice, orando y rogando. ¿Por qué? Porque querían el poder que el Señor les había dicho. Hermano, Dios le dijo a la iglesia postrera que el poder que va a mover es mayor que la primera. ¿Y cómo está la iglesia hoy? En lugar de estar orando y rogando. ¿Cómo estamos hoy? Aleluya, no lo dije yo, ¿verdad? Comiendo y durmiendo. Y a ver qué comida es más rica o qué no, ¿verdad? Aquí tráigame mi pupusita. Ay, mi esposa me llama y me dice hace un rato atrás, ay, no te olvides de traerme mis platanitos con crema y frijoles. Vente a buscarlo. No, hermano, que el Señor quiere que usted y yo aprendamos a orar y a rogar por lo que Dios nos ha prometido. Amén. Ahora sí, volvamos al capítulo 2, verso 1. ¿Lo tiene? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, ¿qué? Unánimes y juntos. Hermano, escuche, estaban juntos todos esperando lo que Dios les había prometido. El esperar es un secreto, pero no es la llave. ¿No debemos esperar? Sí, debemos aprender a esperar lo que Dios nos ha prometido. Veamos Hechos, ahora también capítulo 2, a vuelta de hoja, por favor, versículo 46. ¿Lo tiene? Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y dice el hermano, ya sé cuál es el secreto, ya sé cuál es la llave. Comían juntos. No, mi hermano, no era el secreto. Dice, qué lata. No, hermano, escuche, ellos aquí tienen otro secreto. ¿Cuál es? Estaban todos los días, ¿en dónde? En el templo. Para aquellos que dicen que no hay que hacer un edificio y poder reunirnos y tomarlo entre comillas como templo, hermano, la palabra nos autoriza a decirle a este lugar también templo. Y usted dirá, ¿por qué? Porque también aquí el Señor se presenta. Es cierto, tú y yo somos el templo y la casa de Dios, amén. Pero donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, el Señor también está en ese lugar. Entonces, ¿dónde se reunían? No solo en las casas, porque hay muchos que están en contra y quieren tirar abajo un montón de cosas, hermano. Y dicen, no, es que las iglesias hay que hacerlas en los hogares hoy en día. No, también se reunían en el templo, ¿de acuerdo? ¿Qué hacían en el templo? Oraban, platicaban, exponían la palabra, contaban sus experiencias. Todo lo que hacemos hoy en día lo hacían ellos también. ¿Cantaban? Claro que sí, también cantaban, también alababan. Mire lo que dice Hechos, capítulo 4, verso número 24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaban unánimes la voz a Dios y dijeron, mire si no es alabanza y adoración. Mire, alzaron la voz y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. ¿Están adorando a Dios? Sí, hermano. O sea, mire, hermano, ahorita sí se lo voy a soltar. ¿Sabe qué era? El estar unánimes. Y ese es el problema de la iglesia hoy en día. No hay unanimidad. Esa es la realidad, hermano. Y por eso la iglesia tiene que inventar cosas
para que la gente piense que es el poder de Dios. Y el poder de Dios no se mueve por nuestros inventos o nuestras apariencias. El poder de Dios se mueve cuando la iglesia entiende que tiene que tener unanimidad. Pero la unanimidad se obtiene, hermano, cuando empezamos a romper barreras. Porque entre usted y yo hay barreras. Es una realidad. Entre usted y el que está sentado a su lado, adelante o atrás, hay barreras. Porque yo pienso de una forma, usted piensa de otra. Y no es de la forma que tú piensas o de la forma que yo pienso. Es de la forma en que la palabra está enseñando. Ellos estaban unánimes orando, rogando, estaban unánimes esperando, estaban unánimes en el templo, estaban unánimes alabando y adorando a Dios. Hoy no hemos entendido lo que es estar en unanimidad, estar en unanimidad. Eso, unanimidad. Aleluya, hay que decirlo separándolo en sílabas, ¿verdad? Porque si no, no le atinamos. Pero hermano, estar en unanimidad es estar en el mismo sentir y en el mismo pensar, en el mismo querer y en el mismo anhelar. ¿Me está entendiendo? Es por eso que usted ve a un Felipe que cuando abre los labios, aunque estaba él solo, él no necesitaba todo el respaldo de la iglesia. Lo que él necesitaba es entender que estaba en unanimidad en la doctrina, en unanimidad en el ruego, en unanimidad en cómo se alaba, en cómo se adora, en cómo se busca, en cómo se ruega, en cómo se ora, en cómo se ayuna, en unanimidad, porque Dios quería hacer algo con ellos. Y Felipe no era un apóstol. Felipe en ese momento era un diácono. Luego fue reconocido como evangelista. Pero era un diácono en ese momento. Lea, por favor, en el capítulo anterior es que lo llaman al diaconado. Hermano, escuche, por favor. O sea, en pocas palabras, mi pregunta es, ¿podrás tú o no podrás? Claro que sí. Claro que sí, hermano. Él termina de hablar aquí, el Espíritu Santo le dice, vete al desierto, te vas a encontrar con uno que anda en el desierto. Y llega al desierto, se apareja el carro ahí, hermano, y escuche, le habla de las cosas de Dios, le explica lo que estaba leyendo en el libro que estaba leyendo, y después que lo bautiza, ¿qué dice la palabra? El Espíritu Santo lo tomó y lo arrebató. Hermano, escuche lo que hace cuando una congregación está en unanimidad. Los milagros, las maravillas, pero sobre todas las cosas, las experiencias sobrenaturales de parte de Dios empiezan a acontecer en tu vida. ¿Por qué? Porque entendiste, no es lo que tú quieres, ni es lo que el hombre quiere, es lo que Dios desea para la iglesia. Hoy la iglesia piensa que el poder está en la cantidad de miembros que se tiene. Hoy la iglesia piensa que el poder está en la cantidad de dólares que se junta o que se obtiene. Hay iglesias, hermano, que hacen contratos con el gobierno para que el gobierno los subsidie, hermano, y les ayude a salir adelante. Ese no es el poder. Será el poder del dólar, mi amado hermano, será el poder de la economía, pero el poder de Dios va mucho más allá que el mismo billete, que el verde billete que mueves todos los días. El poder de Dios cambia vidas, el poder de Dios transforma las almas, el poder de Dios saca a los brujos de la brujería y los establece en el reino de Dios. Oh, hermano, el poder de Dios cuando estamos en unanimidad hace maravillas. Hermano, el estar en unanimidad me liberó a mí de las drogas, me liberó a mí de la violencia y de muchas otras cosas, porque yo vi cómo se mueve el poder de Dios. Oh, hermano, no me dejes mentir, tú eres testigo de eso. El Señor te sacó, el Señor te liberó. Porque había un grupo de personas que habían entendido que se juntaban en el mismo sentir, en el mismo pensar y no en emociones humanas pasajeras. Porque ese es un problema de la iglesia hoy en día. El 90% de la iglesia hoy en día se mueve por emociones humanas pasajeras. Hoy está en la iglesia de la esquina, pues, ay, aquí se siente rico, bonito, toda la onda. A los meses se va.
Y entra a otro lugar donde dice, es que acá se siente mejor. Y luego después de unos meses se va de ahí, se va a otro. Esos son personas que solo se mueven por emociones. Platicaba con unos hermanos hace unos días atrás, no puedes moverte por emociones. Las emociones son engañosas. Ay, que hermano, es que yo allá se me paraban los pelitos. A mí no se me paran los pelitos, pero yo sé que donde estoy, ahí el poder de Dios se mueve, aunque no lo sienta. Oh, hermano, eso es madurar. Eso es estar en el verdadero sentir de parte de Dios, no en una emoción pasajera. Oh, hermano, ¿cuánta gente ha tenido emociones pasajeras y se van? Hermano, por favor, no entres en esa onda rara o en ese mover del diablo, por favor, créele. Yo no estoy diciendo que las emociones no son buenas, vienen emociones de parte de Dios. Yo estoy emocionado ahora. Si no se dio cuenta, pues usted ya despierte, ¿verdad? Pero las emociones son parte de nuestra vida, pero no me guío por una emoción, me guío por una promesa. ¿Me está entendiendo? Me guío por algo que Dios dice en la palabra, y aunque yo sienta lo contrario, si lo dice la palabra, eso tiene que ser así. ¿Me está entendiendo? Y mi alma de repente, no, es que no es así, no, alma mía, entiende, la palabra dice esto es así. ¿Te guste o no te guste? Hermano, ¿tienes choques en tu interior, sí o no? Claro que sí. Y ahora ya no te voy a pedir que no digas ni amén ni nada, por favor. Pero en ese choque, ¿quién vence? ¿Tus emociones o la palabra? Porque, hermano, yo quiero llevarte al nivel no de esta iglesia, porque esto no lo podemos anhelar. Tenemos que anhelar lo que es más grande. ¿Me está entendiendo? Pero tú y yo, y cada uno de los que hoy estamos en este lugar, tenemos que entrar en la unanimidad que la palabra de Dios enseña. Y no que estamos continuamente con divisiones. Hermano, cuánta gente yo lo he visto con mis propios ojos en nuestra congregación en San Bernardino. De repente éramos una chorrera ahí de gente, hermano, qué rico, qué bonito. Y al otro día, y quedaba mi esposa, mis 2 hijos, yo y un gato más por ahí. Y dice, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió, Señor? Estoy mal, estoy en pecado, ¿qué es lo que sucede? Y de repente el Señor habla y no tengas pena, yo voy a traer los que tengo que traer. Y de repente empezaban a llegar hermanos, hermanas, gente que se convertía, todo bien rico, todo bonito. Ya decía, ahora sí, Señor, ahora vamos a mandar gente aquí a la China, a la Conchinchina, ¿verdad? Y a la Loma de los Tomates y toda la onda, hermano. Y de repente... Le contaba a alguien, hermano, hace unos 10 años atrás, así, hermano, así estábamos por comprar una radio FM, hermano. Teníamos todos los ahorritos, nos faltaban solo, escuche esto, nos faltaban $1,550. Y yo miraba los fondos y decía, sí, ahorita sí compro la FM, Señor, ahorita sí la compro y vamos a llenar todo el Inland Empire con la palabra y que esto, y no vamos a pedir ni un centavo, porque hoy en día las radios cristianas se la pasan pidiendo. ¿Es así o no? Entonces, hermano, yo dije, no, nosotros lo vamos a hacer con tu poder, con tu gracia, con tu misericordia, y yo contando los pennies, ahora sí, y nos entran a robar en el edificio. Señor, ¿para quién estoy trabajando, pues? Pero, hermano, hasta aquí nos ha ayudado Dios. Es que me va a olvidar, hermano, yo me enojé. ¿Me permite que me confiese, padrecito? Yo me enojé, hermano, pues soy un ser humano. Me enojé, hermano. Y dije, Señor, ¿qué onda? Yo aquí haciendo y esto y aquello y privando esto, aquello, lo otro para hacerlo. Y tú me quitas las cosas, Señor, ¿qué onda? Y eso me dice, haz una en internet. Así, hermano, en serio. Haz una en internet. En internet. ¿Y quién escucha radio por internet? Dije. Y eso me dijo, haz una en internet. ¿Y cómo se hace? Ve a YouTube. Eso ya me lo dije yo, no el Señor. Entonces fui a YouTube, hermano. Escuche esto. Y empecé a aprender qué tenía que bajar, qué tenía que hacer.
y la radio gratis, llegamos a 89 países. Y gente se convirtió, gente llamaba. Hermano, entramos a Venezuela. Escuche por favor, en Venezuela había 4 radios FM que nos retransmitían en todo Venezuela. Wow, hermano, cuando yo miré eso dije, Señor, ¿para qué junté los 9,000 y algo? Mejor los hubiera invertido aquí. Hermano, Dios en sus planes tiene cosas diferentes. Por eso no es como tú piensas o como yo pienso. Es como Dios establece en su palabra. Hoy yo bendigo a los que se robaron lo que se robaron. Que Dios los bendiga. Amén. Pero hermano, nosotros llevamos el evangelio a 89 países. A Italia, en Japón nos escuchaban usted. No en japonés, ¿verdad? En español. Pero hermano, nos mandaban mensajes desde Brasil, desde Alemania, desde Italia, nos mandaban desde Venezuela peticiones de oración y un montón de cosas. Es más, se lo comenté al mismo pastor Alberto y en un momento dijimos, hermano, ¿qué hacemos? ¿Iremos o qué onda va? Porque hermano, era impactante lo que estaba pasando. Entonces cuando uno se da cuenta que es lo que tiene que hacer, es estar en unanimidad. Eso es todo. Y para estar en unanimidad tenemos que aprender a romper las barreras que nosotros colocamos con nuestros pensares. Es que no puede ser cristiana ella porque no se pone el velo. No estoy hablando en contra del velo, por favor, ¿me está entendiendo? Yo creo en el velo, pero el velo no salva a nadie. El que salva es Cristo Jesús. ¿Me está entendiendo? Es que no puede ser cristiano porque no danza. ¿Desde cuándo la danza salva a alguien? La danza es una expresión de nuestro ser a Dios. ¿Me está entendiendo? No puede ser salvo porque no está bajo la cobertura del pastor Siconi. No sea malo, hermano, por favor. Y entonces los miles de millones de cristianos, ¿qué pasó con ellos? Nadie es salvo porque no está bajo la cobertura de manantiales de vida. Cuente la abuelita, hermano. Mientras que estemos bajo la cobertura de Cristo Jesús, es más que suficiente. Todo lo demás son agregados de los hombres y nos meten miedo, nos quieren meter pánico, hermano. Sé libre de todo eso y entiende lo que Dios quiere para tu vida. Lo que Dios quiere para tu vida es que nosotros estemos en unanimidad. Y cuando estamos en unanimidad, la gente dice, hay algo raro en ellos. Hay algo raro, me interesa lo que ellos tienen. ¿Por qué? Porque si los mira cómo se aman. Y era una de las cosas que había en ellos. ¿Se amaban o no, hermano? Claro que sí. Había un amor intenso, santo, por favor, no me vaya a malinterpretar. Era un amor intenso, santo. La misma palabra dice, saludaos con ósculo santo. Amén. Entonces, hermano, escuche, por favor. Hoy en día, el cristiano que está sentado aquí a la par, no lo miro porque si lo miro van a salir rayos de mis ojos y lo van a liquidar, hermano. Y estamos en la misma iglesia, bajo la misma congregación, bajo el mismo techo y no hemos entendido lo que es estar en unanimidad. Hermano, estar en unanimidad. Usted ya me entendió, ¿verdad, hermano? Estar en eso, hermano, disculpe, hay palabras que a uno se le traban. ¿No le pasa a usted? A mí me pasa, hermano. Ya nos dimos cuenta, pastor. Pero, hermano, sí, estar en esa condición, hermano, nos lleva a nosotros a poder traer una presencia maravillosa de parte de Dios. Pero, hermano, si así ya la siento, entonces te imaginas lo que vas a experimentar si entras en unanimidad con el que está a tu lado. Si ya así, con los enojos y las iras y los pleitos que tenemos todavía, sentimos la presencia y la gloria de Dios, cuando rompamos esas barreras, ¿te imaginas lo que va a pasar aquí? Hermano, hermana, por favor, en lugar de levantar muros, de levantar barreras, quitemos todo eso y levantemos unanimidad entre nosotros. Levantemos un mismo sentir, un mismo pensar, centrémonos en la sana doctrina, mi amado hermano, y dejemos todo sueño a un lado. O sea, ¿me entiendes cuando digo sueño, verdad?
Me estoy refiriendo a toda cosa que no viene de parte de Dios. Déjala a un lado. Te está costando el poder crecer. Te está costando el poder desarrollarte. Te está costando el poder ver la gloria de Dios. Pero hermano, si la veo, solo estás viendo el coletazo. Solamente estás viendo una pequeña porción de lo que es la gloria de Dios. Estos que estaban aquí, hermano, cada vez que abrían los labios, la gente se convertía. Dígame por favor, Felipe, ¿qué estudios tenía? ¿A qué instituto bíblico fue? ¿Cuántos títulos de doctorado tenía Felipe? Ninguno. Lo único que él había entendido es que estar unánimes en todo lo que Dios ha derramado sobre la iglesia lo lleva a llevar la libertad a todo aquel que le escuche. Hermanos, cuando ustedes salen a evangelizar, por favor, ¿con qué sentir van a ese lugar? A que yo ser visto más que los demás y hablo más que... Si yo se lo conté lo que me pasó a mí, hermano. Y yo lo entendí, que no puedo poner el orgullo, la vanidad. Lo que tengo que poner es lo que Dios me pone en el corazón y dar lo que Dios me pone en mi mente. Y ninguna otra cosa. Porque en el momento en que pongamos lo que nosotros sentimos o lo que nosotros pensamos, echamos las cosas de Dios abajo. ¿Y qué es lo que Dios va a hacer? Nos va a hacer a un lado y va a establecer a otro. Hermano, por favor, la casa postrera será mayor que la primera. Yo miro lo que está pasando aquí, en lo que estábamos leyendo, que era Hechos capítulo número 8. Miro lo que está sucediendo aquí, hermano. Y la gente unánime, mire por favor, verso 6 del capítulo 8. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe y oyendo y viendo la señal. O sea, hermano, que cuando tú estás atento a la palabra, empiezan las señales de parte de Dios. ¿Pero por qué no las veo? Porque estás pensando en los frijoles. Porque estás pensando en los platanitos fritos que pidió mi esposa. No, hermano. Por eso es importante que cuando llegamos a este lugar, todas nuestras cosas las dejemos allá afuera. ¿Para qué? Para que cuando la palabra, para que estemos unánimes en la alabanza, en la adoración, pero cuando la palabra llegue, estemos todos unánimes prestando atención. ¿Por qué? Para poder discernir lo que me están predicando. ¿Me está entendiendo? Porque si yo estoy pensando en cualquier otra cosa cuando la palabra se está predicando, me pueden meter una herejía en el camino. Porque toda herejía comienza con una verdad, la cual al tiempo la van torciendo. ¿O no es así, hermano? Mire las herejías de los mormones, mire las herejías de los testigos de Jehová y de cualquier otra religión. Y usted se va a dar cuenta que sus orígenes fueron buenos, pero que lamentablemente torcieron las cosas. ¿Me comprende? Por ejemplo, ¿se acuerda usted? Creo que fue en el año 78. ¿Cuántos nacieron antes del 78? Aleluya, ya ven unos cuantos viejitos, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero mire, hermano, creo que fue en el año 78 cuando Jim Jones se llevó a casi 1000 personas a Guyana. ¿Se acuerda, verdad? Hermano, ese hombre al principio predicaba un lindo evangelio, pero ¿cómo terminaron allí todos, hermano? Muertos. ¿Por qué? Porque la gente, en lugar de prestar atención a lo que se estaba predicando, pensaban en hot dog y a saber qué, hermano. Porque eran gabachos. Hermano, usted y yo, cuando llegamos a este lugar, estemos unánimes escuchando la palabra para discernir lo que me predican. Y si lo que me están predicando es correcto, entonces, hermano, ponlo por obra. ¿Por qué? Porque cuando pones por obra la palabra, las cosas acontecen. Mi amado hermano y hermana, el final de los tiempos le espera a una iglesia que ha entendido que tiene que estar en unanimidad. O sea, en pocas palabras, entender lo que la palabra de Dios dice y ponerla en práctica en sus vidas. Yo le invito a usted que cualquier barrera que usted tenga con alguien aquí adentro, vaya y la tire abajo y edifique unanimidad entre cada uno de los hermanos. Pero hermanos, que me cae mal, pues hermano,
Nadie es monedita de oro para caerle bien a los demás. Amén. Hermano, por más que tú quieras, le vas a caer mal a alguien. Pero hermano, tenemos que romper con eso y entender que tanto ese hermano que está ahí como yo, los dos somos imperfectos, los dos pecamos y tenemos nuestros problemas. Y de la única forma que podemos alcanzar unanimidad entre él y yo es si nosotros dos rompemos la barrera que hay y nos aceptamos como somos. O sea, en pocas palabras, hermano, yo te tengo que aceptar a ti tal cual eres. Ah, hermano, ¿y cómo así? Tú me tienes que aceptar tal cual soy. Dices, ¿por qué? Porque tú no me puedes cambiar. Y yo no te puedo cambiar a ti. El único que puede cambiarnos es Cristo Jesús. Amén. Y quiero terminar con esta verdad. Y Cristo te aceptó tal cual eres. Claro, no te quiere dejar como eres, te quiere cambiar. Amén. Pero no conmigo, yo no te puedo cambiar. No te puedo decir, y ahora todos se van a vestir de, ¿qué color es este? ¿Ah? Todos de beige, con corbata amarilla, patito y camisa blanca, porque muestra, la camisa blanca es la santidad, la corbata amarilla es la, ¿qué? La gloria, ¿verdad? Hermano, por favor, salgamos de todo eso y entremos a lo que Dios quiere para nuestra vida. El que está a tu lado tiene los mismos defectos que tú o probable diferentes, pero Dios dice, acéptate y acéptalo a los demás, yo me encargo de cambiarlos. O sea, el Señor se encarga de transformarnos. ¿O no es así, hermano? Yo le dije que iba a terminar, ya termino, hermano. ¿Ese reloj tiene la hora pasada o...? Hermano, escuche, ¿se acuerda de Pedro? Sacaba espada, ¿sí o no? Ah, y Juan pedía fuego del cielo, ¿sí o no? Que hijos del Boanerge. Ah, hermano, ¿y pudieron estar juntos? Sí, hermano, pudieron estar juntos, por más que el otro andaba cortando orejas por todos lados. Por más que el otro veía a alguien que le caía mal y decía, Señor, manda fuego. Y si no te lo llevas, te lo mando. Hermano, pero aprendieron a andar juntos a pesar de sus defectos. No andemos juntos por nuestras virtudes, andemos juntos porque tenemos defectos y Él nos lo va a cambiar. Él te lo va a cambiar. Amén. Y entonces estemos en unanimidad y yo te aseguro, esta iglesia, esta congregación estalla en la gloria de Dios. Lo tengo que decir y con ojos cerrados para no mirar a nadie. Deja el chisme. Deja de criticar a tu hermano y a tu hermana. Por favor, deja de hacerlo. Eso es lo que rompe una unanimidad. Eso es lo que daña a las iglesias. El chisme es un pecado horrendo. Si tienes un problema conmigo, no lo hables con los demás. Ven y dime. ¿Me estás entendiendo, hermano? Si tienes un problema con el que está a tu lado, ve y habla con él, con paz, con tranquilidad, y Dios va a solucionar las cosas. Pero que se lo hables al vecino no soluciona nada. Al contrario, estás minando el alma del otro en contra de la otra persona. Y eso no se llama unanimidad, eso se llama, bueno, ya sabe cómo. División, se llama chisme, y eso mírelo en la palabra y está condenado por las Escrituras. Mi amado hermano y hermana, no quiero ser duro, no quiero ser fuerte, lo que quiero transmitirte es lo que Dios tiene para tu vida en este tiempo del fin. Todos queremos ver la gloria de Dios, pero no sabemos estar juntos. La iglesia del principio estaba junto en el templo, pero también comían juntos en las casas. Estaban en unanimidad. Cierra tus ojos, por favor, mi amado hermano. Por favor, mi hermana. Con tus ojos cerrados, yo quiero que observes lo que vivió Felipe.
Yo quiero que veas con toda claridad el poder que movía la iglesia del principio. El secreto de una iglesia con poder, o la llave de una iglesia con poder, es estar unánimes. Es estar no en el sentir del hermano o de la hermana, es estar en el sentir de la palabra de Dios. Dios es el que establece todas las cosas. Y el hombre tiene que tomar la decisión y la mujer tiene que tomar la decisión de su vida. Si ha de sujetarse a la palabra de Dios o si ha de hacer sus propios deseos y anhelos y cumplir sus propias emociones. Amado hermano y hermana, las diferencias son abismales. Las diferencias de una iglesia unánime a una iglesia que no tiene unanimidad son abismales. No importa cuánto se grite, no importa cuánto se salte, el poder de Dios viene cuando estamos unánimes. Pero hermanos, si así como estoy siento el poder y me está cambiando, pero podrías recibir mucho más de parte de Dios si rompieras las barreras que nosotros mismos hemos creado entre los hermanos y las hermanas. En este momento no estoy hablando entre otras congregaciones, estoy hablando de los que estamos en este lugar, porque también hay barreras entre congregación y congregación, pero esas el Señor se va a encargar de romperlas y echarlas abajo en el momento justo y exacto. Ahora el Señor te quiere llevar a ti, mi amado hermano y hermana, que te congregas en este lugar y que tienes años de llegar a este lugar y de escuchar palabra de Dios, te quiere llevar a un nivel completamente diferente, al nivel más grande y glorioso que iglesia, congregación alguna haya podido experimentar, más allá de lo que experimentó Felipe, de lo que experimentó Pedro, lo que experimentó Pablo. No estoy hablando de las revelaciones del Evangelio, porque el Evangelio que tenemos es el que predicó Pablo. Te estoy hablando de experiencias, de poder. Hermano, por favor, mira lo que está en la palabra. La promesa maravillosa de la casa postrera será mayor que la primera. Te invito en esta tarde, en esta noche, mi amado hermano y hermana, te invito a que hagas un acto de fe delante de Dios. Si le crees a la palabra, le crees al mensaje que el Señor nos habla, que puede llevarte a una gloria suprema, majestuosa, te invito a que pases aquí al altar. Te invito a que pases al altar y le digas: Señor, te creo, bendito Dios, que puedes llevarme a ese nivel. Pero vengo aquí a romper barreras, Señor, enséñame, muéstrame las barreras que se han creado entre mi persona y mis hermanos. Quiero romper con eso, bendito Dios. Enséñame a estar unánime en la doctrina, unánime en la alabanza, unánime en la oración, unánime en el ayuno, unánime en la palabra, unánime en la espera. Oh hermano, era el secreto, era la llave que la iglesia del principio tenía. Usted lo leyó conmigo, todos los versículos que vimos decían unánimes, unánimes, unánimes. Pensaban lo mismo, sentían lo mismo, esperaban lo mismo, anhelaban lo mismo. Y es por eso que era una iglesia poderosa. El poder de la iglesia del principio, escuche lo que tengo para decirle. El poder de la iglesia del principio no era que vendían todas sus posesiones. Eso vino después. El poder de la iglesia era el poder de Dios por causa de que estaban unánimes. Si usted ahora
No rompe ahora antes de ir a hablar con un hermano o una hermana. No rompe ahora las barreras. Le va a costar el poder hacerlo luego. Rompa ahora esas barreras. Rompa ahora en el nombre de Jesús. Dígalo, dígalo, dígalo. En el nombre de Jesús yo rompo toda barrera. Yo rompo con espíritu de división en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Yo establezco de parte de Dios unanimidad en mi alma, en mi espíritu y en mi cuerpo. Unos en mente, unos en pensar, unos en doctrina, unos en alabanza, uno en gloria, uno en poder. Hermano, en el nombre de Jesús reciba de parte del Espíritu, en su alma, en su corazón. Y cuando salga de este lugar, salga queriendo poner por obra la unanimidad, porque el enemigo la va a querer echar abajo. Cantemos una alabanza, hermano, por favor. Oh, sí, bendito Dios. El rocío de tu amor llenando las vidas. Eso es. De tu pueblo. Oh, sí, bendito Dios. Llena las vidas con el poder de tu Espíritu. Oh, Señor, enséñanos a ser un solo hombre delante de ti. El rocío de tu amor visita hoy mi vida. Cámbiame, Señor. Dios manda lluvia. Oh, sí, Jesús. Dios manda lluvia. Derrama de tu espíritu. Desciende hoy tu fuego. Sana mis heridas, rescátame, Señor. Manda la lluvia. Díselo con todo tu corazón. Manda la lluvia. El rocío de tu amor llenando las vidas de tu pueblo hoy, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Visita hoy mi vida. Cámbiame, Señor. Cámbiame, Señor. Oh, sí, bendito Dios. Cambia nuestra forma de pensar, bendito Padre. Cambia absolutamente todo nuestro ser conforme a lo que tú estableces en tu palabra, para que seamos uno solo como pueblo delante de ti. Bendito Dios, bendice a este tu pueblo, bendice a esta tu congregación, Padre, en el nombre de Jesús, rompiendo toda barrera, rompiendo toda atadura, toda cadena, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito Dios, establece la unidad bíblica en este lugar, establece la unidad, bendito Dios, de tu Espíritu en este lugar, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hazlo, Señor, hazlo.
para que este pueblo pueda alcanzar las dimensiones que tú lo quieres llevar, Señor, para que cada uno de nosotros logremos en unanimidad lo que tú estableces para la iglesia del final. Oh bendito Dios, lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni subió a corazón de hombre, lo verás, mi amado hermano y hermana, si andamos en unidad delante de Dios y en la unidad del Espíritu Santo. Amén. Y manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas, llenando las vidas de tu pueblo, Señor. Manda la lluvia, manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita mi vida, Señor, visita hoy mi vida, cámbiame, Señor, cámbiame, Señor, cámbiame, Señor, haz tu obra en mí, cámbiame, Señor, cámbiame, Señor. Oh Padre, te damos gracias en esta noche, gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias porque hasta aquí nos has ayudado, Señor. Oh, tu mano poderosa siempre ha estado para socorrernos, para levantarnos, Señor. Tus oídos siempre han estado atentos al ruego, al clamor de tus hijos, Padre. Gracias, Padre, gracias. Oh, porque todavía nos miras con amor, con misericordia, Padre. Porque todavía nos has dado tiempo, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, Señor. Ayúdanos a perseverar. Ayúdanos, Señor, a estar unánimes, Padre. Oh, en un mismo sentir, Padre, para que podamos todos, Señor, llegar a la estatura del varón maduro, Señor. Para que todos, Señor, podamos experimentar una vida plena en ti, Señor. Oh, que todos podamos, Señor, alcanzar la meta, Señor. Aquello por la cual tú nos alcanzaste, a la gloria de tu nombre, Señor. En esta noche oramos por los niños de esta congregación, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, esta semana de vacaciones que ellos tienen, guárdalos, Señor. Cúbrelos con tu sangre bendita, Padre. Oh, en el nombre de Jesús, ya que ellos son promesas tuyas, Padre. En el nombre de Jesús, son promesas para ti, Padre. Oh, en el nombre de Jesús de Nazaret, nuestros hijos, Señor, nuestros hijos tú los vas a levantar y los vas a usar para la gloria de tu nombre, Padre. Lo creemos y lo confesamos, Señor. Oramos por nuestro pastor, extienda su mano ahí donde nuestro pastor está, en el nombre de Jesús. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Declaramos bendición para su vida. Declaramos bendición para su familia. Declaramos bendición, Señor, para esta iglesia, Señor, que tú has puesto en sus manos, Padre. Y gracias, Señor, por la bendición que tenemos de poder congregarnos en este lugar, Señor. Ayúdanos a seguir perseverando, Señor. Te pedimos, Señor, que bendigas a tu pueblo, Señor. Que bendigas a tu iglesia amada, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros, Señor. Tú nos guías, Padre, tú nos guías, Señor. Tú nos llevas de victoria en victoria, de poder en poder y de gloria en gloria, Señor. Y el pueblo del Señor dice:
Que Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Mucho cuidado al cruzar la calle, mucho cuidado al salir. Que Dios les bendiga en esta noche.